Espero que no hayan olvidado la predicación de la semana pasada, el Señor orando allá en Getsemaní. Espero que no la olviden y olviden el enfoque. El Señor ha vencido. El Señor está en el momento más difícil de su vida terrenal en cuanto perfecto hombre. Está pasando el momento más difícil de su ministerio allá en Getsemaní. Él está orando. Y después de esa oración, Él ha salido victorioso. Y todo lo que vendría a continuación lo enfrentaría sin temor alguno. Si el Señor ha terminado de orar, ha vencido, ahora está en completa paz, Él ha sometido su voluntad humana, de su naturaleza humana, a la voluntad de su Padre. Y estamos siguiendo el relato de esos acontecimientos ya finales de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como decía yo, el Señor ha terminado de orar. Pedro, Jacobo y Juan siguen dormidos. Pero ahora el Señor va y ya no les dice más que se levanten, los levanta, tienen que hacerlo porque Judas, con una verdadera multitud que lo acompaña, ya se acerca para arrestarlo. El Señor bien hubiera haber podido no ir a ese lugar. Judas conocía, el Evangelio de Juan nos dice que Judas sabía de ese lugar, de ese huerto de los olivos. Y el Señor bien hubiera podido no llevarlos a ese lugar. El Señor, sabiendo y viendo que ya venían, Él inclusive puede huir en ese momento, escabullirse de ese lugar, pero no lo hace. Él permanece allí. El plan divino debe cumplirse. Al Señor nada lo está tomando por sorpresa. Él lo sabe todo y Él lo está dirigiendo todo. No es la decisión ni la acción de nadie. No son las circunstancias. Es Él, el Señor Jesús, quien tiene todo bajo control. Pero además de que Él hubiera podido huir, además de eso, Él tiene el poder para evitar su aprehensión. Él puede eliminar a aquellos hombres que vienen a arrestarlo, pero no lo hace. Él va a cumplir con el plan eterno de la redención del hombre. Meditemos en esta mañana en este pasaje que acabamos de leer, Mateo 26, del 47 al 56. Y sigamos dando seguimiento a los acontecimientos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Acontecimientos que lo están conduciendo a la cruz. Pero también, mis hermanos, yo quiero que nos sigamos asombrando. Yo espero que de veras quedemos asombrados ante el impecable carácter de el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje específicamente, considerando cómo es que Él enfrentó su arresto. Y vamos a tomar 3 puntos para la predicación de hoy y vamos a tomar para cada punto las palabras que el Señor está expresando en este pasaje. Y el primero de ellos va de los versículos 47 al 50 y es: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Miren, que una persona sea traicionada por otra, bueno, eso no es
no es nada agradable. Pero que sea traicionada por alguien muy cercano, parece que eso sí duele, ¿verdad? Y duele muchísimo. Bueno, pero esto es tan común, que si ustedes van ahí, como siempre, a la red, ¿verdad? A Google, bueno, se van a encontrar muchas recomendaciones de cómo enfrentar esta situación de cuando alguien es traicionado por alguien muy cercano. Y bueno, sí, ciertamente es bien común esto, pero también es cierto que las traiciones pueden tener diferentes grados de gravedad, ¿verdad? ¿No es cierto? No son todas iguales. No es lo mismo que una novia le robe el novio a su amiga, a que nada más se coma su gansito, ¿verdad? No es lo mismo. Pero a ver, mi hermano, tú piensa, ¿te ha sucedido? ¿Te han traicionado a ti, hermano? ¿Te han traicionado? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué hiciste? ¿Hubieras querido hacer algo más de lo que hiciste? ¿Y qué tan grave fue la traición que te hicieron? Mateo 26, 47 al 49. El Señor ya había sido traicionado y ahora sería apresado. Él lo sabía. Inclusive él ya se lo había dicho directamente a Judas ahí unas horas antes, mientras estaban en la celebración de la Pascua. Él le había dicho a Judas que él era el traidor, e inclusive lo había apurado para que lo hiciera pronto. Él conocía, Judas conocía perfectamente el lugar donde ahora se encontraba el Señor Jesús con los otros 11. ¿Por qué? ¿Por qué los llevaba ahí frecuentemente? Y ahora Judas va en camino a ese lugar. Y Judas va acompañado por mucha gente, con espadas y palos. Gente de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿A qué lugar? A pesar de la luz de la luna llena que había en esa noche, bueno, debido a los árboles que había, bueno, estaba oscuro. Y por eso Judas le dijo a aquella multitud que les daría una señal para indicarles quién era Jesús. Y la señal era un beso. Judas les dijo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y así lo hizo. Y en cuanto llegaron allí, Judas se dirigió directamente al Señor Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Miren, en el contexto histórico, en aquel tiempo besar a alguien era un acto especial de respeto y de afecto. Y el beso podía darse en distintos lugares y estaba marcado, dependía de diferentes factores, de diferentes circunstancias. Un esclavo besaría los pies de su amo. Alguien que había sido sometido, ¿sí?, en la guerra o por alguna otra situación, o alguien que se encontrara en una situación muy mala, bueno, él besaría los pies del rey o del monarca para implorar misericordia. Un siervo besaría el dorso de la mano de alguien para saludarlo. Era un siervo, era alguien de poco valor estimado en aquel momento, y bueno, si iba a saludar a alguien que era mayor que él, bueno, le besaba el dorso de la mano. Pero si fuera alguien que no fuera un siervo, pero sin embargo fuera libre, pero se encontrara con alguien, digamos, de mayor rango que él,
bueno, él le besaría entonces la palma de la mano. Si se reconocía a alguien porque tenía una gran dignidad y se le quería demostrar reverencia y devoción, entonces se le besaría el borde de sus vestiduras. Pero abrazar y besar la mejilla de alguien significaba afecto y amor. Y solo se hacía con aquellos con quienes se tenía una relación cercana y muy, muy personal. Un discípulo era menos que su maestro. Pero los maestros en aquella época, los rabinos, a veces le permitían a sus discípulos, sí, besarles en la mejilla. Se lo permitían como una concesión. ¿A qué viene esto que les estoy diciendo? A que Judas bien pudo haber señalado al Señor Jesús de varias maneras. Y sin embargo, escogió la más despreciable de todas. Menospreció lo que ese acto significaba. Menospreció totalmente la confianza que el Señor le había permitido. Esto era algo terrible, era algo hipócrita. Pero esto no era raro en Judas. La maldad se había ya apoderado totalmente de él. Dice Juan 13:27 que cuando el Señor está ahí identificando o diciéndoles que alguien lo va a traicionar y que Pedro le hace señales a Juan para que le pregunte quién es el que lo va a traicionar, el Señor le dice, ¿se acuerdan? Dice, aquel al que yo le diera el bocado, ese es. Y dice Juan 13:27 que cuando Judas tomó el bocado, Satanás entró en su corazón. Por eso Judas no tuvo remordimientos. Judas no tuvo remordimientos desde el momento en que fue un día antes a hacer un trato allá con los principales sacerdotes para entregar al Señor por 30 monedas de plata. No tuvo remordimiento. No tuvo remordimiento cuando el Señor le está diciendo personalmente, todavía va y pregunta, él lo sabe, y le dice, Señor, ¿seré yo? Dice, tú lo has dicho, ¿verdad? Y no tuvo remordimiento alguno. En ese momento el Señor le dice, Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Y ni aún así sintió nada Judas. Se paró y fue a hacer lo que ya estaba haciendo. Las palabras que el Señor le dice después de que Judas lo saluda y le besa, son palabras impactantes. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Hay dos palabras en el texto griego que se traducen como amigo. Una de ellas se refiere a alguien con quien se tiene una relación personal muy estrecha, muy íntima, con quien se tiene una comunión muy fuerte, cercana, es un término cariñoso. Esa es una de las palabras amigo. Y esa palabra es la que el Señor usa para sus discípulos. Leímos ahí Juan 15, ¿se acuerdan? Ahorita la acabamos de leer. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después le dijo, yo a ustedes ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. Le está diciendo a sus discípulos. Bueno, esa palabra que significa esto no es la palabra que aquí está utilizando el Señor para dirigirse a Judas. Aquí le dice amigo, pero esta palabra amigo aquí en esta ocasión se refiere a un compañero o a un socio. Sí, alguien con que se tiene relación, pero no hay esa relación estrecha. Sin embargo, hay que dejar bien en claro
que si bien es cierto solamente se refiere a un compañero o a un socio, esta palabra sí implica una cuestión bondadosa. No hay una relación personal, pero sí hay una intención, es un término bondadoso. Judas tuvo la oportunidad de haber sido un verdadero amigo del Señor, pero escogió traicionarlo. Mas el Señor no arremete contra él. A pesar de su traición, Él lo trata con bondad. Y para esto se necesita verdadero poder y dominio propio. Se necesita tener un carácter firme, un carácter verdaderamente espiritual. Después de tratarlo bondadosamente, el Señor le lanza la pregunta: ¿a qué vienes? Y esta pregunta no expresa desconocimiento por parte del Señor, porque Él lo sabía perfectamente. La pregunta era para que Judas entendiera la inmensa gravedad de lo que estaba haciendo. ¿Te estás dando cuenta, Judas, de lo que tú estás haciendo? ¿Estás entendiendo la gravedad de lo que tú estás haciendo? Esa era la intención de esta pregunta: ¿a qué vienes? Pero para Judas no hay marcha atrás. La oportunidad para él se ha agotado. Él ha decidido lo peor y él pagará las consecuencias. El Señor sin duda tiene una gran pena en ese momento, en ese instante. Él siente una gran pena en su corazón, pero esa pena no es por él, por lo que le vaya a suceder a él mismo. La pena del Señor es por Judas, porque él ya se lo había dicho: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Como dije al principio, el carácter tan perfecto del Señor se manifiesta. Y aquí lo vemos tratando con bondad a aquel que lo ha traicionado. Y hermanos, esto es un ejemplo tremendo, tremendo. Absolutamente ninguno de nosotros va a pasar por lo que el Señor pasó. Ninguno, ni en lo más mínimo. No nos lo vamos a acercar ni tantito. Pero su ejemplo debe guiar nuestras acciones. La manera de comportarnos cuando nosotros nos encontremos ante una situación que apunte en ese mismo sentido. Repito, nunca será de la misma manera. Pero el Señor fue bondadoso con aquel que lo estaba traicionando. Ejemplo tenemos para actuar de la misma manera. Punto número 2. Versículos 51 al 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Miren, una de las muchísimas preguntas sin sentido o absurdas, y no quiero utilizar algún otro calificativo que suene impropio de este lugar, pero bueno, una de esas preguntas, muchas preguntas sin sentido, pero que a lo mejor es poco divertida, es: ¿cuál superpoder te gustaría tener? ¿Nunca te lo han preguntado o nunca te lo has preguntado tú mismo? ¿Cuál superpoder te gustaría tener? Sobre todo ahora, ¿verdad? Que en estos tiempos que vivimos tanta inseguridad por todos lados, tanta situación.
¿No les gustaría tener el poder de eliminar a los malos cuando están cometiendo sus fechorías? Sobre todo si esas fechorías están siendo sobre ti, o con los que van contigo, o a los tuyos. ¿No te gustaría tener un superpoder para eliminarlos? No digo que los mates, no estoy diciendo que los mates, nada más que los sometas, o que los amarres, o que los lleves a la cárcel, o algo hagas, pero ¿no te gustaría tenerlo? Bueno, si como dijo, este es algo sin sentido o absurdo, entonces ¿por qué mencionarlo en este momento tan serio que se está exponiendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Mateo 26, 51 al 53. Cuando Judas besó al Señor y de esta manera lo señaló a la multitud que venía con él, aquellos inmediatamente se acercaron y lo apresaron. Entonces, uno de los que estaban con el Señor Jesús sacó la espada que llevaba consigo e hirió a un siervo del sumo sacerdote, arrancándole la oreja. El Señor lo reprende fuertemente y le dice que guarde su espada. Por los evangelios de Lucas y de Juan, sabemos que ese que hirió con la espada fue Pedro. Que el nombre del siervo del sumo sacerdote al que le arrancaron la oreja era Malco. Y que el Señor le restauró de inmediato su oreja. Pero, ¿por qué Mateo no nos narra nada de esto? Sin duda, porque quiere que sus lectores centren su atención en otra cosa. Las palabras del Señor registradas en los versículos 53 y 54 solo se encuentran aquí en Mateo. Ninguno de los otros 3 evangelios las registra. Consideremos en este momento solamente el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro ha sacado una espada y ha atacado a un hombre, pero tenía enfrente una multitud. Por lo menos, según Juan 18:3, era una compañía de soldados. Una compañía constaba de 600 soldados, más los alguaciles del templo, más los hombres de los sacerdotes. Más de 600 hombres habían venido para arrestar al Señor Jesús. ¿Qué podía hacer Pedro? Y aún si los otros 10 también se hubieran envalentonado y hubieran querido hacer algo, bueno, por los otros evangelios seríamos que entre los 11 solamente tenían 12 espadas. ¿Qué podían hacer 11 con 12 espadas ante 600 soldados romanos bien entrenados, todos armados? ¿Qué podían hacer contra ellos? Sus recursos eran más que insuficientes. Inclusive, creo que bien podemos decir, sus recursos eran realmente insignificantes. Pero el Señor, después de reprenderlo a Pedro y decirle que guarde su espada, le dice que él podía orar a su Padre y que su Padre le daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Saben? Una legión completa estaba compuesta de 6,000 soldados. 6,000 soldados. Así es que más de 12 legiones de ángeles serían más de
72,000 ángeles. Si nos remitimos allá al segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 35, no lo busquen, ahorita les platico rápido. Es cuando viene el ejército asirio, ya ha dominado al reino del norte, y viene ahora sobre el reino del sur, y está ahí, ya tiene sitiada a la ciudad de Jerusalén. Bueno, en este verso vemos cómo en una sola noche, un solo ángel mató a 185,000 soldados del ejército asirio. Si eso pudo hacer un solo ángel, ¿qué no pudieran hacer más de 72,000 ángeles? Bueno, no solamente iban a acabar con aquellos 600 que estaban ahí, más los otros, sino que podían acabar con todos los soldados del Imperio Romano. Los recursos humanos que Pedro pretendía utilizar eran insignificantes, no servían para nada. Los recursos celestiales que el Señor tenía a su disposición eran ilimitados. Y el Señor tenía acceso a esos recursos, pero no los utilizó. Y otra vez, mis hermanos, qué tremendo el carácter del Señor. Cuánto dominio propio, pues teniendo a su disposición tal poder ilimitado para eliminar a los que lo pretendían arrestar, Él se abstuvo de utilizar. Qué bueno que nosotros no tenemos superpoderes, ¿verdad? Qué bueno. Porque sin duda que no los usaríamos de manera correcta. Pero más allá de este ejemplo tan simplista que he usado, lo que quiero, mis hermanos, es que sigamos aprendiendo del Señor, de ese carácter tan perfecto que Él tiene, para imitarlo, para imitar su carácter. Sí, en la limitada medida de lo que nosotros somos en comparación con Él, sin duda. Y recordando otra vez que las circunstancias en las que nosotros nos podamos encontrar, en nada serán parecidas a las que el Señor enfrentó en ese momento. Punto número 3. Versículos 54 al 56. Para que se cumplan las Escrituras. Para que se cumplan las Escrituras. Fíjense que empecé a notar un comercial de esta escuela de inglés, Open English, ¿no? Ya van varios años que vengo oyéndolo y caí en la cuenta recién. Va a empezar el año o estamos en enero y salen con sus comerciales. Tus objetivos, tus metas, tienes que alcanzarlas. Aprende inglés, ven con nosotros a Open English y te damos el descuento y no sé cuántas cosas y te ofrecen. Enero para que cumplas tus objetivos. Va pasando el tiempo, llegamos a junio y sigue Open English, ¿va? Cumple tus metas, ¿no? Ya se te pasó medio año, pero no importa, todavía puedes. Y ahí van. Sigue pasando el tiempo. Llegamos a octubre y Open English sigue con lo mismo, ¿no? Cumple tus objetivos, aprende inglés. ¿Por qué? Porque bien sabe que los objetivos que se pusieron en enero, pues nomás no se han cumplido, ¿verdad? Y llega medio año, y llegan 3/4 del año, y los objetivos nadie los cumple. Objetivos.
Sin duda, mi hermano, que tú pudieras identificar varios objetivos que son claros para tu vida. Como hemos dicho muchas veces en la vida de los creyentes, todo debe girar en torno al Señor. Entonces, todo objetivo debe ser un objetivo espiritual. Ahora piensa en los objetivos que tú sabes que como cristiano debes cumplir. Objetivos que están basados en la palabra de Dios. Objetivos que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y ahora piensa si los estás siguiendo firmemente. ¿Sí lo estás haciendo? ¿Te estás manteniendo firme en los objetivos, en la voluntad de Dios, en el cumplimiento de su palabra? ¿Lo estás haciendo? La realidad es que, tristemente, con mucha facilidad nosotros nos desviamos del objetivo, ¿no es cierto? Con mucha facilidad. Versos 54 y 56 de Mateo 26. Después que el Señor ha dejado claro que Él tiene a su disposición recursos celestiales ilimitados para evitar que aquellos hombres pudieran arrestarlo, y ha implicado que Él no va a hacer uso de ellos, Él explica la razón del por qué no los va a utilizar. Y le dice a Pedro: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Si vienen los ángeles que yo pida y evitan mi arresto, entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Cómo? Todo lo que estaba sucediendo, por malo que pareciera, estaba sucediendo para dar cumplimiento al plan eterno de salvación. Ese plan eterno estaba perfectamente delineado en las Escrituras. Por eso es que cada una de las acciones que se estaban llevando a cabo se encontraban allí, en las Escrituras, allí estaban. El Salmo 41, 9 y el Salmo 55, 12 al 14 dan cuenta de la traición de Judas. Isaías 53, conocidísimo, ¿no es cierto? Isaías 53, profecía sobre el Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sería oprimido, afligido y asesinado como un cordero que no grita. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso eran las Escrituras. Eso decían de Él las Escrituras. Y las Escrituras tenían que cumplirse. Luego, verso 55, el Señor se dirige a la multitud que lo arrestaba y les recuerda que todos los días había estado con ellos en el templo y no lo habían arrestado. Y que ahora, dice, ahora vienen con espadas y palos como si fuera un ladrón. Aquella gente, aquella multitud también es llamada a la reflexión. No sabían lo que estaban haciendo. No tenía sentido ni lo que hacían, ni cómo lo hacían. Y a esa multitud el Señor les repite: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. No era porque ellos querían hacerlo o porque pensaran que podrían hacerlo.
Todo esto era porque el Señor lo estaba permitiendo para que se cumpliesen las Escrituras. Miren, al respecto de esto, quiero leerles lo que escribe John MacArthur. Él dice: en realidad les estaba diciendo, cualesquiera que sean las razones y las motivaciones personales que tengan, sin saber están cumpliendo lo que sus propias escrituras por medio de los profetas han dicho que ustedes le harían al Mesías. Totalmente aparte de las propias intenciones perversas de ustedes, Dios está usándolos de manera soberana para lograr sus propósitos justos y misericordiosos. Y al hacerlo, demostrará que su palabra infalible, dada a través de los profetas, se cumplirá. Eso es lo que escribe John MacArthur. Y sí, el Señor había venido a cumplir la ley y los profetas. Él había venido a cumplir las Escrituras en su totalidad. No iba a quebrantar absolutamente nada. Se sujetaría a ellas, porque son palabra de Dios y porque apuntan al cumplimiento del plan redentor para la humanidad. Y nuevamente, mis hermanos, debemos tomar ejemplo de ese carácter tan firme de nuestro Señor Jesucristo. No se desvió ni tantito, tenía clara la meta, aun cuando para él fuera algo terrible. Tenía clara la meta, tenía claro el objetivo, y él iba a cumplir con lo que estaba escrito. No se iba a desviar ni un tantito. Qué ejemplo tan tremendo para que nosotros, otra vez, en la medida de nuestra limitada naturaleza, también nos mantengamos firmes en cumplir la voluntad de Dios. No nos olvidemos, mis hermanos, que Mateo escribió su evangelio para los judíos. No se nos olvide eso. Eso lo dijimos desde el principio. Cuando empezamos, allá Mateo 1, ya estamos llegando al final. Mateo le escribe a los judíos y lo hace para mostrarles que ese Jesús al que habían rechazado y al que habían crucificado era el Mesías Rey que estaban esperando. Pero no por su rechazo el Señor había fracasado, porque así estaba el plan. Ese era el plan. Él estaba cumpliendo perfectamente el plan establecido desde la eternidad. Por eso los judíos deberían entender que fue el Señor el que permitió estas cosas que les estaba narrando. Que Él tenía los recursos necesarios, inmensos, ilimitados para evitarlo, pero no lo hizo. Que Él tenía el dominio de la situación y Él lo estaba permitiendo, porque todo estaba dirigido al cumplimiento del plan eterno de redención, que esa era la voluntad del Padre, y así estaban registrado en las Escrituras. Eso deberían entender los judíos. Por eso les está escribiendo esto Mateo. ¿Y nosotros? No somos judíos, mucho menos de aquel tiempo. Hermanos, para nosotros gocémonos nuevamente. Y yo espero que durante este ya mes y medio que llevamos tratando estos asuntos, ustedes estén gozando ciertamente en estar recordando estos acontecimientos y gozarse no por lo que sucede en sí, sino por lo que esto conlleva. Porque esos acontecimientos, por lo que hoy estamos viendo y recordando, por ese arresto del Señor que Él permite, porque esos acontecimientos apuntan a nuestra salvación.
Y por eso debemos gozarnos. Recapitulemos lo que encontramos del carácter del Señor en este pasaje. El Señor no se iba a desviar del plan, no iba a dejar de hacer la voluntad del Padre. El Señor actúa bondadosamente para con Judas el traidor. Con serenidad y valor enfrenta lo que él tiene que enfrentar. Y con esto, mis hermanos, nosotros sigamos su ejemplo. Primero consideremos que nunca, de ninguna manera, enfrentaremos situación alguna que siquiera se acerque a lo que el Señor pasó. Por muy grande que a nosotros nos parezca y que creamos que estamos siendo probados de la peor manera, que nadie ha sido probado así, no es cierto. Consideremos, nunca lo que pasemos se parecerá a lo que le sucedió, a lo que pasó y enfrentó el Señor Jesús. Sometámonos a la voluntad de Dios contenida en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Escrituras, como el Señor lo hizo. Y para eso necesitamos conocerla, para actuar correctamente, aún en contra de lo que de manera natural pudiera parecernos a nosotros que es correcto. Sí, aunque nos parezca que eso no es la manera correcta o la manera lógica de actuar, no importa. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Lo que nos suceda está determinado por nuestro Padre, lo que sea. No guardemos rencor contra aquellos que son instrumentos para esas cosas malas que a veces nos suceden. No guardemos rencor. Seamos bondadosos. Dejemos lugar para la ira de Dios. ¿Cuántos acontecimientos que van a terminar y en la semana que viene, durante la semana, vamos a concluir? ¿Cuánto tuvo que padecer nuestro Señor para nuestra salvación? Seamos agradecidos y respondamos de manera correcta y sigamos el ejemplo de tan tremendo carácter de nuestro Señor para enfrentar estas cosas. Que Él nos bendiga.